Buenas tardes, buenas noches, los que están en Facebook, los que van ingresando al Zoom, los invitamos a que se acomoden. Y en muy poquito tiempo estamos por comenzar la actividad del CIDICSEF. Ahora sí, ya estamos, todos los que tenemos que entrar a tiempo, ya estamos dentro del Zoom también, en Facebook, nos están acompañando. Buenas tardes y buenas noches también, dependiendo desde dónde nos están viendo. Como en cada encuentro, los invito a todos los que están acá dentro del Zoom a que prendan la cámara, así nos podemos ver. Siempre es lindo estar en comunidad, siempre es lindo ver quién nos acompaña al otro lado. Ahí lo veo, por ejemplo, André Ateni, un amigo de la casa. Fuerte abrazo, André, gusto en verte nuevamente. Y bienvenidos porque hoy sí que vamos a tener una tarde especial, porque hoy nos vamos a deleitar, y esa es la palabra que encontré para el encuentro de hoy. Hoy nos vamos a deleitar con la exposición de una persona de la casa, alguien que no solamente forma parte del futuro del CIDICSEF, sino que también forma parte del presente del CIDICSEF. Es un enorme placer para mí presentar a la doctora Jimena Chervis Testa, que nos estará hablando sobre el drama de la Inquisición y los judíos en el teatro River Platense en el siglo XIX. Créanme que tenemos una disertante de lujo para la tarde de hoy. Como en cada encuentro, quiero agradecerles en nombre del CIDICSEF a las entidades que nos acompañan con su auspicio, y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FECELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FECERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Comunidad Betel de Argentina, Bialik San Fernando, Asociación Israelita, y la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires. A todas ellas, como siempre, muchísimas gracias. Quiero invitar en este momento a la licenciada María Cherro de Azar, quien es miembro también de la comunidad, perdón, de la comisión directiva, ahí está, no me salía la palabra, del CIDICSEF, a que presente a nuestra oradora de lujo que tenemos de hoy. Así que, querida María, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Ilan, muchas gracias, Jimena. Yo realmente estoy conmovida, emocionada, porque nuevamente tenemos a Jimena Chervis para contarnos sobre situaciones muy particulares sobre el teatro y el drama de la Inquisición y los judíos, ¿no? En las obras de teatro en el Río de la Plata en el siglo XIX. Yo estuve buscando alguna información, algo que me derivara a esta temática tan particular y tan impresionante, porque el drama de la Inquisición y los judíos en el teatro, digamos, plasmar parte de esa historia es, digamos, un particular privilegio para el conocimiento de quienes seguimos atentamente estos Zoom que CIDICSEF estamos organizando durante ya hace 2 largos años prácticamente, y me parece muy importante esta particular temática que Jimena nos va a compartir hoy. Como dije, estuve tratando de encontrar algún vestigio en información de los libros editados en Argentina, en Buenos Aires,
y no hay mención a este drama que han vivido los judíos en España durante la Inquisición y posterior en Cartagena de Indias y en Lima, con esto, y en México, con estos procesos inquisitoriales y esta persecución hacia cualquier persona que intentara cumplir algunos ritos del judaísmo, sobre todo en aquellos que habían sido obligados a convertirse al cristianismo. Esto para mí, entonces, creo que tenemos que estar agradecidos a Jimena, reconocerle su trabajo, su especificidad en elegir esta temática, porque no hay mucha información. Como dije, estuve buscando. Buenos Aires llegó a 35 teatros a partir del año 1783. Las obras que se presentaron casi no figuran con esta temática, así que este rastrillaje, esta investigación, esta profundísimo estudio que ha hecho Jimena, merece nuestra especial atención y nuestro agradecimiento. Y voy a contar quién es Jimena, para que todos sepan que esta joven ha elegido esta temática en la carrera de Historia. Jimena Chervis Testa es profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires, diploma de honor año 2012. Doctora en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, año 2019. E investigadora postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, 2022. Se desempeña como profesora invitada a la Universidad Torcuato Di Tella en la materia Historia de Occidente a partir de la modernidad. Es también miembro integrante de CIVICEF, como muy bien mencionó Ilan, y ha sido becada para la realización de estudios de posgrado por la Universidad Torcuato Di Tella con la beca al mejor promedio de universidades nacionales. Es realmente un reconocimiento especial a esta autoridad joven que se ha inclinado por esta temática que CIVICEF tanto trata de difundir en los ámbitos académicos, y con mucha edad se logra, ¿no? Vamos a continuar. Su tesis de doctorado, titulada El pensamiento liberal pública, el debate a propósito de la Inquisición española en perspectiva comparada. Cádiz, Buenos Aires y Lima, 1808-1864, recibe el premio a la mejor tesis doctoral en Historia 2018-2019 por parte de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Su trabajo ha sido también reconocido por el premio Tulio Alperín Longhi, primera edición 2017. Participó en diversos eventos académicos, por supuesto ha participado también con temas muy específicos en los simposios que organiza CIVICEF, y publicó artículos en revistas nacionales e internacionales. Su actividad de investigación contó también con el apoyo de la Fundación Schleicher von Bad de Jong 2015 y la Casa de Velázquez 2016. Y en Latin American Studies Association en 2017. Tenemos una personalidad destacadísima, estudiosa, investigadora, y que nos va a compartir sus conocimientos sobre el drama de la Inquisición y los judíos en el teatro rioplatense del siglo XIX. Jimena, muchísimas gracias. Adelante, toda la pantalla, y podés contarnos todo aquello que pudiste investigar a través de tanto tiempo y con tan buenas notas en los ámbitos que te has formado. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos, un honor para mí realmente estar hoy aquí. Se me escucha bien, ¿no? Para saber, perfecto. Bueno, entonces voy a iniciar, como dijo María, compartiendo pantalla, que preparé una presentación que nos va a ayudar un poco en el recorrido que vamos a emprender hoy, así que ahí compartimos. Bien. Bueno, como
comentaba recién María, este tema que voy a presentarles hoy acerca del drama de la Inquisición y los judíos en el teatro rioplatense durante el siglo XIX, está precisamente como, digamos, formando parte de una investigación más amplia, ¿no? que formó parte de lo que fue mi tesis doctoral, y para mí es un gusto poder presentarlo hoy con todo lo que significó para mi trayectoria también, ¿no? el CICSEF como lugar de diálogo. Precisamente si pensamos un poco en la temática que hoy estoy presentando, uno podría en efecto plantear, ¿no? Una de las primeras cuestiones que podría llamarnos la atención a propósito de la Inquisición, que es su larga duración en el tiempo, ¿no? La Inquisición española, nosotros sabemos que se funda en 1478, se empiezan a crear los primeros tribunales inquisitoriales, ¿no? en un inicio en Sevilla, y luego se empiezan a crear otros en la península, y efectivamente hay una multiplicidad, digamos, ¿no? en lo que hace a la escala espacial de la Inquisición española, porque se replica también en las colonias. Y particularmente en lo que a nosotros hoy, digamos, más nos interesa, la Inquisición, ¿no? de Lima, en lo que era también el territorio que conformó en un inicio el Virreinato del Perú, y luego también la jurisdicción que tuvo sobre nuestro territorio, el Río de la Plata. Pero también, digamos, la Inquisición española en esa larga duración, ¿no? Desde 1478 hasta la supresión definitiva que se da en la península en el año 1834, en un momento en el que la monarquía española se está liberalizando, este tribunal tuvo precisamente una larga historia en la que se fue, digamos, readaptando, ¿no? Digamos, los objetivos que tuvo en sus diversas persecuciones. Como sabemos, surge, ¿no? como una respuesta a la represión de la cuestión judeo-conversa, y como plantea un historiador que es Ricardo García Cárcel, desde el inicio, ¿no? de la persecución hacia los judeo-conversos y lo que se llamó la herejía judaizante, ¿no? que sabemos la importancia que tiene la lectura, el libro, ¿no? en la cultura judía, terminó, curiosamente, ¿no? readaptando sus objetivos ya hacia los últimos años de existencia del tribunal, hacia la persecución de lo que Ricardo García Cárcel llama el delito de la tentación del pensar, ¿no? La persecución hacia los libros prohibidos, fundamentalmente de la filosofía de la Ilustración de Francia, ¿no? ante el temor que desencadenaba el ciclo revolucionario, digamos, desatado por Francia. En ese contexto podríamos decir, ¿no? que a lo largo de todos estos siglos, la Inquisición se preocupó por generar una pedagogía del miedo, ¿no? de asustar la imaginación, como supo decir un pensador reaccionario francés, Joseph de Maistre, que defendía a la Inquisición en pleno siglo XIX, y en ese asustar a la imaginación precisamente bloquear, ¿no? la posibilidad de, bueno, pensar en una realidad distinta a aquella asignada por la intolerancia. En efecto, cuando hablamos de la Inquisición española, pensamos en un tribunal, ¿no? que supuso un entrecruzamiento entre la jurisdicción papal, ¿no? el inquisidor es un delegado papal, pero también en el caso de su, digamos, existencia en España, sabemos que la monarquía, los reyes tuvieron gran injerencia en el nombramiento de los inquisidores, ¿no? Podríamos en ese sentido decir que la Inquisición española se encuentra en una encrucijada entre lo político y lo religioso, con el objetivo precisamente de construir obediencia entre fieles que debían comportarse como súbditos. No casualmente, uno de los refranes de la época, ¿no? un refrán popular español, planteaba frente al rey y a la Inquisición chitón, ¿no? silencio. Ahora, si consideramos, ¿no? la multiplicidad, como decíamos recién, de el espacio que ocupó, ¿no? la Inquisición española en la península, en América, y esta gran escala temporal, uno efectivamente podría preguntarse, ¿no? acerca de, si por un lado decimos, bueno, persistió durante tanto tiempo en la medida en que fue redactando, ¿no? sus objetivos, también hay una realidad que es que recién en el momento en el que se desata, ¿no? digamos, en Europa la revolución como fenómeno, digamos, novedoso y que implica, ¿no? la construcción de una nueva forma de pensar a la comunidad política, es allí cuando precisamente surgen las primeras críticas que intentan suprimir ya el tribunal, ¿no? Podríamos decir que críticas a la Inquisición española habían existido desde antes, pero algunas de ellas en una vertiente más bien reformista. El objetivo de suprimir efectivamente a la Inquisición,
surge al calor de la Revolución, que empieza a vivir la monarquía hispánica con precisamente la invasión napoleónica. Como para ponernos un poco en contexto, ya hacia el siglo XIX, recordemos, ¿no?, el momento en el que Napoleón Bonaparte toma las riendas de la Revolución Francesa, se expande, ¿no?, hacia diferentes regiones de Europa y entre ellas hacia la monarquía hispánica, en lo que primero iba a ser, digamos, un paso de las tropas napoleónicas acordado y luego, ¿no?, transformado en invasión. Y es precisamente Napoleón quien produce la primera abolición de la Inquisición española en 1808, mediante un decreto que advertía que la Inquisición era una institución contraria a la autoridad civil. La palabra que usa es atentatoria a la autoridad civil. En ese momento, quizás ustedes recordarán, ¿no?, que en la península hispánica se empiezan a producir tensiones, conflictos entre aquellos españoles que apoyan al régimen napoleónico, los llamados afrancesados, y aquellos otros patriotas que pretenden defender a la monarquía borbónica, en este caso al rey Fernando VII, pero al mismo tiempo entre aquellos patriotas están aquellos liberales que plantean la posibilidad de transformar a esa monarquía que se defiende en nombre de Fernando VII y transformarla en una monarquía constitucional. Es precisamente en ese escenario cuando los patriotas, reunidos en las Cortes de Cádiz, logran, luego de varios debates entre diputados absolutistas y diputados liberales, sancionar en principio una constitución, la famosa Constitución de Cádiz, y luego, en febrero de 1830, decretar la supresión de la Inquisición por considerarla contraria, incompatible a la Constitución. Precisamente la imagen que les comparto, ¿no?, una caricatura de la época, mostraba al inquisidor, se observan en la imagen, están los símbolos, ¿no?, del tribunal, que rechaza la Constitución y un soldado que se la presenta diciéndole no hay más remedio, ¿no?, a pesar de que el inquisidor dice no puedo tragarla, bueno, no hay más remedio que aceptar la Constitución y lo que ello implicaba, ¿no?, de, bueno, suponer la libertad civil de los católicos, y digo libertad civil porque en realidad en la Constitución de Cádiz suprime, digamos, ¿no?, a la Inquisición finalmente, pero no implica la libertad religiosa. La cuestión de, digamos, la obsesión por la pureza de la fe va a seguir en manos de los tribunales eclesiásticos, de la justicia ordinaria, pero la cuestión de suprimir en sí a la Inquisición empieza a abrir un debate acerca de los derechos de los no católicos. Lo interesante es que en nuestras tierras, en el Río de la Plata, hacia 1813, recordarán que está sesionando la Asamblea, que recibe el nombre de Asamblea del año 13, y que en marzo ya de 1813 suprime la jurisdicción que la Inquisición de Lima tenía sobre el territorio del Río de la Plata. Acá hay un dato interesante, que es que los asambleístas del Río de la Plata desconocían que un mes antes se había suprimido la Inquisición por las Cortes de Cádiz y que por lo tanto estaban presentando, ¿no?, esta medida como una medida revolucionaria que los distanciaba aún más de la propia monarquía española. Ahora, en este contexto revolucionario, ¿no?, de las primeras décadas del siglo XIX, sabemos que estaba el temor, ¿no?, a propósito de la restauración absolutista, la vuelta de Fernando VII tras la derrota de los ejércitos de Napoleón Bonaparte, y en ese contexto nuestros territorios están luchando por la independencia. En ese escenario, entonces, cuando Fernando VII vuelve al trono en España, se restaura la monarquía en una clave absoluta, es decir, se deja de lado a la Constitución de Cádiz y se restaura el Tribunal de la Inquisición, no solo en la península, sino también en aquellas regiones de América que se mantenían fieles a España, como era, por ejemplo, ¿no?, el propio virreinato del Perú, ¿no?, la ciudad de Lima. En ese escenario de restauración es que nosotros, ¿no?, el territorio del Río de la Plata, efectivamente declara su independencia. Declara su independencia, y bueno, un comentario, ¿no?, que es interesante, que la propia independencia, ¿no?, va a ser cuestionada por Fernando VII. Hay un inquisidor de la corte real que va a generar un manifiesto en contra de las independencias, tildando a América como el país de la imaginación, ¿no?, de cómo se ocurre crear una nueva comunidad política. Pero en ese mismo escenario, poco tiempo más tarde, con todas estas convulsiones, en el año 1820 se produce nuevamente en España una revolución de carácter liberal que va a obligar a Fernando VII
a jurar la Constitución de Cádiz. Este periodo, que se inaugura en 1820 en España hasta 1823, es conocido como el Trienio Liberal Español, momento en el que entonces se suprime la Inquisición española nuevamente en la península y en los territorios que dependían aquí en América de España, entre ellos el Tribunal de Lima. Pero recordarán ustedes, ¿no?, que ya para esa época está avanzando el ejército libertador, ¿no?, al mando del general San Martín, y es precisamente en el año 1821 cuando ya hacia el 28 de julio se declara la independencia de Lima, y es San Martín quien termina de concretar, ¿no?, simbólicamente, ¿no?, lo que significaba la abolición de este tribunal. Y en ese escenario de convulsiones en el que nos vamos a estar, digamos, insertando hoy, analizando las obras de teatro, nuevamente en España, ¿no?, se produce tras en el año 1823, tras una invasión a la península que logra, digamos, restituir nuevamente de modo absoluto a Fernando VII, se produce un periodo en el que un historiador dice, bueno, es como si, bueno, la Inquisición no estuviera ni suprimida ni restaurada, pero hay claramente intentos inquisitoriales, ¿no?, de perseguir a los disidentes. Hasta que finalmente en la península, como dijimos, el tribunal se suprime en el año 1834, ya sí de manera definitiva. Lo que quiero decir con esto es que el problema, digamos, de la Inquisición se resuelve antes en América, ¿no?, que en la propia península, y que rápidamente Buenos Aires, a diferencia de otras regiones de América, no solo suprime de manera, digamos, unilateral, ¿no?, la Inquisición en su territorio, sino que rápidamente el debate a propósito de la Inquisición española va a abrir un debate acerca de los derechos de los no católicos en la nueva comunidad política que se está creando. Ya si nos situamos, ¿no?, en este desafío de imaginar un nuevo orden político que tienen los revolucionarios, efectivamente aparece, ¿no?, desde la prensa, desde la literatura, y como vamos a ver también desde las obras de teatro que circulan, una crítica revolucionaria muy fuerte hacia el Santo Oficio. Y en esa crítica aparece también, en algunos casos de manera más explícita, en otras de manera, digamos, más indirecta, una evocación a la memoria de las víctimas judías del tribunal. El poder del teatro, digamos, era reconocido por los propios revolucionarios, como decía un poeta de la época del otro lado de la cordillera de los Andes, Bernardino Vera y Pintado, que también estuvo transitando nuestro espacio. El teatro era el espejo de la virtud y el vicio. Como había dicho hace un ratito María, efectivamente existía, ¿no?, ya un teatro en la época colonial, y ya desde el año 1804 se lo había, digamos, reconstruido, ya recibía el nombre de el Coliseo Provisional de Comedias, y estaba precisamente ubicado en lo que hoy serían las calles Reconquista y Perón, frente al convento de la Merced. En este teatro, entonces, vamos a ver representadas obras que evocan a la Inquisición, y obras que van a causar polémica, ¿no?, en el ámbito porteño. Una de estas primeras obras, antes inclusive de que se declarara, ¿no?, la independencia, pero efectivamente después de haberse suprimido la jurisdicción de la Inquisición en el Río de la Plata, es una obra de teatro de pluma de un autor portugués, Vicente Pedro Velasco da Cunha, que se titula El triunfo de la naturaleza. Esta obra va a ser traducida por Bernardo Monteagudo en 1814. En un principio no va a ser puesta en escena porque hay una prohibición por parte de la Intendencia de Policía, que era la que regulaba la actuación teatral, pero finalmente logra ser estrenada nada menos que el 25 de mayo de 1815. Y esto es algo que vamos a ver en reiteradas ocasiones, ¿no?, que para las fechas patrias, como son las fiestas mayas, se estrenan obras de teatro que precisamente tienen como temática la cuestión de la Inquisición. Brevemente, El triunfo de la naturaleza es una obra de teatro que está inspirada en la obra de Marmontel, Los Incas, del francés, del dramaturgo francés Marmontel, y que cuenta, ¿no?, a través de la metáfora de los pueblos originarios, una historia muy crítica a la cuestión del enclaustramiento forzado, la reclusión conventual de las mujeres, y precisamente la idea del triunfo de la naturaleza hace referencia, por un lado, ¿no?, a lo natural que implica las relaciones amorosas entre las personas, ¿no?, es una crítica muy fuerte al celibato, pero también al triunfo de la religión
que debe, ¿no?, apreciar la diversidad a su vez de los cultos hacia Dios, ¿no? Hay una cuestión ahí de tolerancia, en principio podríamos decir en los límites estrechos del cristianismo, pero que abre a través de la crítica con la metáfora de la Inquisición, y en el caso de la persecución de los sacrificios de los pueblos originarios, una crítica al fanatismo cristiano. Esta obra, como les decía, va a causar polémica. Entre esta polémica nos encontramos con un sermón que va a dar Fray Isidoro Celestino Guerra, donde prácticamente condena que una obra de teatro de esta temática, con esta crítica y esta metáfora, digamos, de cuestionamiento hacia la Inquisición, sea escenificada en el teatro porteño, porque afirma se estaba derramando públicamente el veneno, y concluye que los teatros no son sino escuelas del demonio. En ese escenario, para no perder de vista lo que veníamos comentando recién, piensen ustedes que en España se había ya restaurado la Inquisición, que de hecho Manuel de Zarratea, como revolucionario diplomático en Londres, en una de sus cartas afirma que era muy sencillo desacreditar al gobierno español, teniendo en cuenta que se había restaurado un tribunal tan abominable en pleno siglo XIX como lo era el Tribunal de la Inquisición. Ahora, si ya tenemos esta primera obra, ¿no?, que de manera metafórica, a través de la cuestión del enclaustramiento forzado, aparece una crítica al poder inquisitorial, ya en el momento en el que se celebra la independencia, es decir, un año después de 1816, en el contexto de un armado ya, digamos, del gobierno en base a lo que por entonces era el régimen del directorio, el director supremo, Martín Pueyrredón, crea, a través de un decreto, la Sociedad del Buen Gusto del Teatro, una sociedad que tenía como objetivo discutir cuáles iban a ser las representaciones de teatro que se darían en Buenos Aires, bajo la convicción de que el teatro es un instrumento de gobierno, y que por lo tanto, uno podría decir, ¿no?, frente a la pedagogía del miedo de la Inquisición, una pedagogía moral que reivindicara las virtudes necesarias para la construcción de esta nueva comunidad política. Y la obra que se estrena, digamos, con la que abre sus funciones la Sociedad del Buen Gusto del Teatro, es nada más ni nada menos que la obra Cornelia Barroquia, o La Víctima de la Inquisición, una obra de un autor, en este caso español, Luis Gutiérrez, que fue escrita hacia el año 1779, una obra que sufrió la censura de la Inquisición, el propio autor fue perseguido en su momento por la Inquisición española, y que aquí se representa, en donde efectivamente se representa en una fecha que es también particular, porque se representa justamente el día de digamos, Santa Rosa de Lima, ¿no?, la patrona de la independencia americana, y por lo tanto es todo un cuestionamiento acerca de, bueno, cuál es la religión, ¿no?, de qué modo se pensaba en la religión en este momento, y claramente hay una crítica al fanatismo inquisitorial. Cuento brevemente la trama de la obra. Se trata de una mujer, nuevamente aquí el personaje de la mujer en general en las obras son protagonistas, ¿no?, en el sentido de las víctimas, una mujer que es querida por el inquisidor de Sevilla, así cuenta la obra originaria. Acá en Buenos Aires se reemplazó la figura del inquisidor de Sevilla por un fraile dominico, y que esta mujer es precisamente tomada prisionera por el inquisidor. En el libreto, digamos, originario, la mujer termina muriendo en la hoguera, pero en la representación porteña la mujer es salvada de las garras del inquisidor gracias a la intervención de la autoridad civil. Es decir, que tenemos aquí nuevamente, ¿no?, un contexto en donde se está cuestionando las prácticas inquisitoriales y particularmente reivindicando la autoridad civil, secular, frente al poder religioso. Y si bien aquí no hay un protagonista judío, sí, en boca de los personajes se menciona, ¿no?, en boca de los personajes que cuestionan el poder de la Inquisición, se menciona esta idea de que Dios tolera todos los credos. Esta obra, digamos, de teatro, que se representa, como decíamos, por primera vez por parte de la Sociedad del Buen Gusto del Teatro, va a causar también polémica entre el ambiente eclesiástico, y va a ser, digamos, va a tener bastante eco en la prensa. Fray Camilo Enríquez, uno de los cronistas del periódico El Censor, va a elogiar a la obra, afirmando que el Tribunal de la Inquisición era representado allí con todos sus horrores y la plenitud de sus sombras, y que efectivamente el gran enemigo de la libertad es la superstición, es el fanatismo, es ese infernal espíritu inquisitorio.
Hay una anécdota que cuenta María Gutiérrez, personaje clave, ¿no?, de la generación del 37, en sus memorias, y cuenta que esa noche había asistido al teatro acompañado de una dama, que tras la salida de la función afirmó: en esta noche no puede quedarnos duda de que San Martín ha pasado los Andes y ha triunfado de los españoles en Chile. Efectivamente, como dijimos, ¿no?, en 1817 ya se había puesto en marcha la expedición libertadora de San Martín, y esta dama, según la historiadora Sáenz Quesada, es probablemente Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? En este contexto, entonces, en el que se está, ya claramente vemos, ¿no?, inaugurando la Sociedad del Buen Gusto del Teatro con la representación de esta obra, el propio cronista, que mencionábamos recién, Fray Camilo Enríquez en El Censor, es también quien escribe obras que tienen por temática al problema de el rey y el gran inquisidor. Obras que van a ser rechazadas por la Sociedad del Buen Gusto del Teatro, no van a ser puestas en escena, son en gran parte criticadas por su estilo de escritura, pero que sin embargo una de ellas, La Camila o La Patriota de Sudamérica, sí va a circular en formato, digamos, impreso, y otra de las obras va a mantenerse simplemente, digamos, en su formato manuscrito, y es así como se conserva hasta el día de hoy. La Camila y la Patriota de Sudamérica es precisamente una obra que tiene como protagonista a los patriotas que luchan contra el poder realista, y que es interesante, ¿no?, que nuevamente en esta obra aparece, ¿no?, la crítica al rey de España en función de haber instaurado el Tribunal de la Inquisición. En boca también de uno de los personajes se afirma: hombres perversos han hecho creer al rey de España que los quemadores y los amigos de los quemadores son las columnas del trono. No hay aquí una evocación a las víctimas judías, sí a esta cuestión de el poder del rey de España en función de su tribunal, y ya en la segunda de sus obras, la que se mantuvo en condición, digamos, de manuscrito, La inocencia en el asilo de las virtudes, hay sí un dato interesante, que es que una familia está transitando por el continente americano en plena época de guerras revolucionarias, y que son acusadas las mujeres de esa familia, que están en búsqueda de su padre, que se había refugiado en el gobierno de Estados Unidos. En ese trayecto que hacen de todo ese itinerario hasta llegar a Estados Unidos, esas hijas son acusadas de ser patriotas y son insultadas bajo precisamente la identificación de judías, ¿no? Otra cuestión que efectivamente podemos observar, que era común insultar, ¿no?, a los patriotas como herejes, y en esa adjetivación, como acá, digamos, está también retomándola para su ficción Fray Camilo Enríquez, asociarlo con lo judío. Algo que en España también sucedía, ¿no?, el pensar en las revoluciones liberales bajo la óptica de la conspiración judeo-masónica, ¿no? Y finalmente, en este contexto de los años 1818, 1819, una obra de teatro que ya no es de pluma local, sino que es una adaptación, que va a tener varias representaciones y que en las crónicas de la prensa aparece como precisamente una obra que tuvo bastante éxito, es El falso nuncio de Portugal, una obra de José de Cenizares, cuya adaptación para el teatro porteño se le atribuye a Manuel Belgrano, sobrino, ¿no?, de Belgrano. Y que precisamente El falso nuncio de Portugal cuenta la historia de cómo se fundó el Tribunal de la Inquisición en Portugal, atribuyendo esa fundación a las intrigas de un falso nuncio que se había presentado ante el reino y convencido al rey de que la implantación de la Inquisición era una solución para lograr, digamos, el éxito de ese reino y de la fe católica. Aquí sí ya tenemos una víctima judía representada, ¿no? Uno de los personajes es un hombre de nombre Moisés, que era un asesor del rey, y de pasar de ser asesor del rey pasa a ser una de las primeras víctimas de la Inquisición, a pesar de que intentó generar resistencia ante el establecimiento de este tribunal. Y es en su boca que encontramos esta frase, que les comparto, que dice: el inquisidor es ley delante del mismo rey, ¿no? Nuevamente, obras donde lo que se está planteando es esta tensión entre el poder religioso y el poder secular. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿no?, en estos momentos, en el momento ya de post-independencia, ¿no?, y la manera en la que circulan todas estas obras
en las que la Inquisición, digamos, es precisamente protagonista. Algunas de ellas decimos, ¿no?, objeto de traducciones, otras de pluma local, como la de Fray Camilo Enríquez, que es un revolucionario de ambos lados de la cordillera, ¿no?, estuvo en Chile y también aquí en el Río de la Plata. Hay otra obra que aparece ya, digamos, escrita en 1819, de pluma local, que es El hipócrita político, una comedia en 3 actos, que se le atribuye a Valentín Alsina y que para los estudiosos del teatro constituye una primera comedia de costumbres, en la que precisamente, si pensamos en el escenario, ¿no?, que recupera la trama de esta historia, es el escenario de la plena, digamos, lucha revolucionaria de 1812 a 1814, y se llama El hipócrita político porque precisamente el protagonista de esta obra, Mellington, es un personaje que aparenta ser un patriota, pero en verdad no lo es. Hasta que precisamente cómo se distingue, ¿no?, si es o no un patriota, cuando él emite una opinión en la cual precisamente se queja de que se haya suprimido la Inquisición. Dice Mellington: ya se ve, como no hay Inquisición, se han introducido cajones de libros franceses de esos autorcillos a quienes ha condenado la Iglesia por sus opiniones heréticas. En este contexto, entonces, efectivamente nos encontramos, ¿no?, con esta obra del hipócrita político, de la cual no tenemos crónicas de su representación, sí conservamos este manuscrito, ¿no?, que efectivamente se encuentra hasta el día de hoy en el Archivo General de la Nación. Ahora, cuando ya pensamos en el año 1820, ya estamos en un escenario muy diferente, ¿no? Piensen, ustedes recordarán, ¿no?, que para el año 1820 el problema de gobernar la revolución se hace cada vez más evidente cuando se desploma el gobierno central del Directorio y cada provincia empieza a experimentar su, digamos, propia trayectoria de gobierno, y en Buenos Aires se empieza, ¿no?, a transitar lo que se ha conocido como la feliz experiencia, el momento de la gobernación de Martín Rodríguez bajo el protagonismo de su ministro Bernardino Rivadavia, y es en ese momento, en 1820, ¿no?, que efectivamente en Buenos Aires se empiezan a debatir, a instancias de Rivadavia, una cantidad de reformas que tienen que ver, por un lado, con la ley de libertad de prensa, con la abolición del fuero eclesiástico, y también con debates en torno a la tolerancia religiosa, que finalmente se concretarán ya no con solo el reconocimiento de la tolerancia al otro credo, sino con la plenitud de la libertad religiosa. En este contexto sí ya se empieza precisamente en el teatro a poner en escenas obras que tienen claramente por protagonistas a los judíos. Una de ellas es una obra inglesa, El judío, de Richard Chamberlain, que se había escrito en el año 1794, y que aquí es traducida por Santiago Wilde, un personaje clave, digamos, del teatro de la época, que había traducido varias obras, y esta obra se representa en el año 1822, y el periódico El Argos, un periódico afín a las reformas rivadavianas, recupera las crónicas de su representación y elogia esta obra porque, dice, produjo el más vivo interés en los circunstantes por el elevado objeto que el autor en ella se propone al cuestionar el retrato de los judíos con el que las naciones de Europa los han envilecido. Brevemente, la historia que cuenta esta obra de teatro es la de un judío que, en lugar de ser un avaro con los estereotipos, ¿no?, que se manejaban en la época en beneficio propio, lo es en verdad para convertirse en el gran filántropo, ¿no?, de la comunidad en la que habita. En este contexto, entonces, el Argos afirma, el periódico rivadaviano, que atacar las preocupaciones sin tocar a las creencias religiosas es siempre propender a que los hombres no se destruyan mutuamente, se miren como hermanos, y es perfeccionar la moralidad. En esta época, en la que se está estrenando esta obra de teatro, el propio Rivadavia había hecho traer del exterior las obras nada más ni nada menos que de Juan Antonio Llorente, un personaje que había sido clave en la abolición napoleónica del tribunal en España, porque había sido secretario del Santo Oficio, y se pasa al bando de los afrancesados, apoya a Napoleón en la abolición de la Inquisición, y Rivadavia es quien
precisamente permite que ingresen las obras de Juan Antonio Llorente, sus varios tomos de la historia crítica de la Inquisición española, aquí en el Río de la Plata. En este contexto es que también hay obras que cuestionan la posibilidad de que el Tribunal de la Inquisición persista en la península. Recuerden ustedes que dijimos que en España estaba, ¿no?, convulsionada por los enfrentamientos entre liberales y absolutistas, y si bien hacia 1820 y 1823 tenemos el trienio liberal, la acción de los realistas ultra absolutistas por restaurar a la monarquía absoluta y con ella al tribunal, se sabía que era muy fuerte y desde la prensa porteña se seguía con atención esas distintas intrigas. Y en este sentido hay una obra que circula aquí en Buenos Aires, que es El desembarco de los rusos en Motril, una obra de un liberal español que precisamente retrata lo que había significado el desembarco de la Santa Alianza, restaurando en su momento, en 1814, a Fernando VII en su trono y restituyendo a la Inquisición. Y esta obra que se representa en el teatro porteño es nuevamente recuperada, ¿no?, por la prensa en su representación, en sus ideas, en este caso por el periódico El Centinela, quien afirma, desde sus redactores, se dice: hay un inquisidor en su santo tribunal, deja de ser hombre y se olvida también que los demás lo son. Esta idea, ¿no?, de la Inquisición como instrumento de deshumanización es muy fuerte en estas crónicas del Centinela. Y para este escenario también, ya apenas un año después, nuevamente Manuel Belgrano es quien da a conocer una obra digamos, de su autoría, aunque inspirada también en aquella obra que mencionamos de Marmontel, Los Incas, que se titula El Molina. La obra de Manuel Belgrano está dedicada a Bernardino Rivadavia en función, ¿no?, de todas las reformas que Rivadavia estaba impulsando. Va a ser representada nada más ni nada menos que también para el 25 de mayo de 1824, contando con la asistencia del gobernador de Buenos Aires, y precisamente en esta obra, así como lo fue El triunfo de la naturaleza, aquella que había traducido, dijimos, Bernardo Monteagudo, aparece el cuestionamiento a la intransigencia religiosa bajo la metáfora, en realidad, ¿no?, de los pueblos originarios y de lo que suponía los sacrificios, pero claramente aquí ya Belgrano cambia el nombre del sumo sacerdote del pueblo originario ya por el de sumo pontífice, ¿no? Hay una clara beta antirromana en esta metáfora de los pueblos originarios, que en verdad es una excusa para hablar del catolicismo. Ahora, en todo este escenario, ¿no?, en el que ya, si recordamos, la Inquisición es, como diría, ¿no?, Emilio de la Parra López, bueno, en España no está ni restaurada ni abolida, pero persisten los actos inquisitoriales y la reivindicación de la Inquisición. En este contexto persiste el cuestionamiento, ¿no?, al tribunal aquí en Buenos Aires, y otra obra, también atribuida a Manuel Belgrano, que es La virtud perseguida por la superstición y el fanatismo, trata sobre la cuestión de la Inquisición, de nuevo con una mujer como protagonista, como víctima, en la cual precisamente un inquisidor nuevamente desea, ¿no?, hacerse de la mujer, y es la mujer finalmente salvada, en este caso por el poder civil, pero también por quienes practican otras religiones, ¿no? La obra en sí fue también criticada porque entre esas otras religiones aparecía la figura del moro, ¿no? Lo que es interesante es que en este contexto nuevamente la prensa rivadaviana celebra que estén circulando este tipo de obras de teatro, ¿no? Y dice, qué cambio tan benigno en los tiempos y en las ideas cuando se puede imprimir en La Habana y representar en Buenos Aires sin chocar a los verdaderos devotos ni alborotar a los falsos, un drama contra el Tribunal de la Inquisición. En ese mismo sentido, el Centinela, sabiendo, ¿no?, la incertidumbre que reinaba en la península a propósito de la restauración absolutista, afirmaba: no permita jamás que el Santo Oficio renazca de la hoguera a que lo ha condenado la justicia, la razón y la sensibilidad del siglo presente. Finalmente, para
pensar un poco, ¿no?, en este momento en el que efectivamente las obras, digamos, anti-inquisitoriales fundamentalmente estuvieron en estos años, ¿no?, entre 1800, si se quiere, 13 y 1825, pero aún en 1844, cuando ya los estudiosos del teatro admiten que durante el periodo rosista el teatro en su actividad decayó, hay una obra que también circula, aunque no se tienen, digamos, testimonios de su representación, que es ni nada más ni nada menos que la obra Los dos renegados, del escritor José da Silva Méndez Leal, un escritor que en Portugal inaugura, digamos, todo lo que es el movimiento romántico, y esta obra es traducida por Adolfo Mansilla, primo de Lucio de Mansilla, ¿no?, el que quizás todos más conocemos, y que precisamente en esta obra aparecen ya los judíos como víctimas de la Inquisición. La obra reconstruye el drama de una familia judeo-conversa, y en boca de uno de los personajes se cuestiona, ¿no?, a los inquisidores que con el Evangelio en las manos clamaban al pueblo amor a Jesús y odio a los judíos. Ahora, si nosotros nos centramos más en este periodo, ¿no?, que estuvimos acá abordando de las primeras décadas del siglo XIX, podríamos decir que todas estas obras de teatro apuntan a la construcción de un guión de la libertad. Principalmente si pensamos en el momento, ¿no?, en el que ya está finalizando el gobierno rivadaviano, que fue el que mayor impulso le dio a este tipo de circulación, ¿no?, de ideas críticas, es interesante pensar en el año 1824 por dos motivos. En Buenos Aires se producen dos encuentros. Uno es la visita del enviado papal, Giovanni Munzi, aquí al Río de la Plata, con el canónigo en ese momento Giovanni María Mastai Ferretti, futuro Papa Pío IX, quien precisamente, el futuro Papa Pío IX, va a caracterizar a Rivadavia como el principal ministro del infierno en Sudamérica, y lo va a despreciar por sus rasgos israelíticos, ¿no? Es decir, que la tensión que provocaba la circulación de estas ideas no era solo aquí en el ámbito local, sino que también lo va a hacer con la Santa Sede, y de hecho el futuro Papa Pío IX va a condenar a la revolución rioplatense porque sus primeros pasos fueron la abolición de la Inquisición, la sanción de la tolerancia y de la libertad de prensa, al extender con profusión las obras de Rousseau, Voltaire y otros incrédulos. Pero para ese entonces, también en 1824, se produce otro encuentro, que es el encuentro de Rivadavia con el general San Martín. Ustedes recuerdan que San Martín, digamos, tuvo su protagonismo en Lima tras la independencia, en el contexto del protectorado, luego abandona, ¿no?, a Lima en la construcción republicana, y hace un encuentro pauta, ¿no?, un encuentro aquí con Rivadavia, y reconociendo todo el trabajo de las reformas rivadavianas en función de las libertades, va a entregarle a Rivadavia el tintero y la campanilla de la Inquisición de Lima, que San Martín le había pedido al Congreso peruano como símbolo del fin de la tiranía espiritual que había implicado la declaración de la independencia, y se la lega estos dos objetos, el tintero y la campanilla, a Rivadavia. En efecto, estos dos objetos están hoy en el Museo Nacional, aquí en Buenos Aires, y efectivamente todos conocemos, ¿no?, una de las máximas de San Martín a su hija, a quien le decía, ¿no?, inspirar sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Efectivamente, un año después de estos dos encuentros, uno en verdad más bien un desencuentro, ¿no?, con el enviado papal y el otro encuentro con San Martín, nos encontramos con dos resoluciones, ¿no?, que se van a dar aquí en Buenos Aires. Por un lado, el Acta de Tolerancia en febrero de 1825, y finalmente la sanción de la libertad religiosa en octubre de 1825, pero aquí en Buenos Aires, ¿no? Digamos, la pregunta podría ser qué sucedía más allá de Buenos Aires, cuando lo que se empieza a pensar es, nuevamente, ¿no?, el desafío de construir una nación. Y este desafío de construir una nación, sabemos, ¿no?, que fue pensado por los miembros de la generación del 37, quienes precisamente se preocuparon también por esta cuestión del problema del legado inquisitorial. Esteban Echeverría, por ejemplo, en su exilio rosista en Montevideo, publica la obra Manual de Enseñanza Moral, y en ella, en esta pedagogía, ¿no?, que está proponiendo, afirma: debéis, pues, amor al prójimo de cualquier país o religión que fuera, porque el judío es vuestro hermano. Años más tarde, Domingo Faustino Sarmiento, en Recuerdos de Provincia, también plantea el desafío, ¿no?, de pensar la religión en la nación, pensando en este sentido. Dice: nosotros al día siguiente de la revolución debíamos volver los ojos a todas partes
buscando con qué llenar el vacío que debían dejar la Inquisición destruida, el poder absoluto vencido, la exclusión religiosa ensanchada. Efectivamente, si quisiéramos pensar en el nuevo guión, ¿no?, que en parte toda esta crítica inquisitorial a la que hemos venido tratando finalmente favoreció, aquí fue precisamente a través de la sanción de la Constitución. Sabemos nosotros que efectivamente para la jurisdicción entera de la nación se plantea la libertad religiosa. Aún en ese escenario, y con eso ya vamos terminando esta presentación, Juan María Gutiérrez, aquel que dijimos, ¿no?, cuenta la anécdota de haber presenciado aquella obra de teatro Mariquita Sánchez de Thompson, es quien ya en la segunda mitad del siglo XIX continúa preocupado por la temática de la Inquisición, ya no desde la ficción, sino desde la investigación histórica. Juan María Gutiérrez va a ayudar mucho al historiador norteamericano Charles Lee en su preparación de la primera obra que trata, si se quiere, ¿no?, con erudición la cuestión a propósito de la Inquisición aquí en las dependencias españolas. Y en una de las cartas a quien era diplomático en Estados Unidos, don Manuel García, le informa: la Inquisición es la intolerancia al servicio del despotismo y del poder absoluto, y en donde existen todavía tendencias a usar de uno o de otro, hay algo todavía de inquisitorial que es indispensable estigmatizar con el hierro vengador de la historia filosófica. Así que, como diría Juan María Gutiérrez, así como en la segunda mitad del siglo XIX había motivos por estudiar la Inquisición, aún hoy los hay. Así que bueno, con esto cierro. María, no sé si ¿querés retomar la palabra? Impresionante, impresionante la exposición de Jimena. Te invito a que dejes de compartir pantalla para que veas los aplausos del otro lado que no se escuchan. Mirá, ahí los voy a poner para que veas. No se escuchan, pero se ven. Esta Bueno, cosa gracias, mágica que tiene el Zoom. Jimena, tengo primero un agradecimiento inmenso por la clase que nos diste hoy, que realmente nos deleitó, y tengo un par de preguntas para hacerte. ¿Estás lista? Sí, estoy lista Tenemos acá. un público insaciable del otro lado de la pantalla. Mirá, la primera pregunta que me llegó dice: aún sin judíos y habiéndose suprimido la Inquisición, ¿el tema judío sigue estando presente en la sociedad rioplatense? ¿Por qué había calado tanto en la sociedad? Son dos preguntas en una. Bien, ¿contesto ahora? ¿Te Sí, parece? dale, y hacemos tipo diálogo. Yo después tengo dos preguntas más para hacerte. Dale. Bueno, en principio uno podría decir ahí que hay una cuestión muy interesante en el sentido de cómo los revolucionarios están atacando al absolutismo y están considerando, ¿no?, el aspecto absolutista de la religión. Es decir, los propios revolucionarios plantean que su causa es la causa sagrada, digamos, ¿no? En ese sentido no hay una cuestión en torno no es que es una revolución que se presente como atea o que tome la bandera de otra religión. Pero lo interesante sí que cuestiona al catolicismo heredado por España, ¿no? Y en ese sentido es una temática que cobra mucha fuerza en el momento en el que se está pensando, bueno, qué tipo de comunidad política construir y de qué modo entonces empezar a pensar en separar, ¿no?, a la comunidad política de la comunidad religiosa, de preguntarse si es posible la unidad política sin unidad religiosa, ¿no? Algo que en el caso, digamos, de España, en el periodo, ¿no?, de la monarquía absoluta, claramente no tenía una respuesta afirmativa, ¿no?, sino que, bueno, era el régimen de cristiandad. En ese sentido, sí, la revolución inicia, ¿no?, un intento, no inmediato, pero sí un intento de, bueno, ir distinguiendo al creyente del ciudadano, ¿no? Y aquí, bueno, en Buenos Aires más prontamente que en otras regiones del Río de la Plata, ¿no? Aprovecho mientras tanto y hago como si fuese un PNT de televisión. Quiero agradecerles a todos los que nos escribieron de todas partes de Latinoamérica, de América del Norte, en Estados Unidos, muchos aquí en Argentina, muchas instituciones también que nos están acompañando, así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, porque a nosotros siempre nos gusta decir que son tan importantes como imprescindibles para poder llevar adelante estos encuentros. Y ahora que tomaste un poquito de agua y volviste a calentar la garganta, aprovecho y te pregunto, Jimena, la pregunta es la siguiente. Dice: ¿se puede afirmar que todas estas obras anti-inquisitoriales indican que una cosa era abolir la Inquisición y otra era abolirla
de la conciencia del pueblo y que esa conciencia del pueblo persistía a pesar de su abolición política? Está muy buena la pregunta porque me hizo acordar a también otra frase de Fray Isidoro Celestino Guerra, ¿no? Que es a quien dijimos que dice que el teatro es una escuela del demonio, que decía, no se confundan, que la Inquisición está suprimida civilmente, ¿no? La Santa Sede no había suprimido a la Inquisición, se había hecho una supresión desde las autoridades civiles. Entonces ahí claro que hay una conciencia muy fuerte, y eso me parece lo interesante, ¿no? De los revolucionarios de, bueno, generar una pedagogía en torno a nuevos valores, ¿no? Y enfrentar esa pedagogía del miedo de la Inquisición con, bueno, la cuestión de educar al pueblo, ¿no? En nuevos valores, esta idea de que a través del teatro se puede, ¿no? Inculcar nuevos valores, estaba muy, muy fuerte, ¿no? Muy presente. Así que en ese sentido sí, digamos, esta idea del peligro de que la mentalidad inquisitorial persista, se va a ver inclusive si pensamos en los debates por la educación laica, ¿no? Que se van a librar en ese sentido también, ¿no? Posteriormente. Tengo un comentario, no una pregunta, un comentario de parte del presidente del CIDICSEF, lector insaciables si los hay, que dice lo siguiente: es bueno que recuerde la disertante la actividad de San Martín hacia la Inquisición. Me dice acá el presidente del CIDICSEF, Mario Eduardo Cohen, a quien le mandamos un saludo, que está también del otro lado de la pantalla. ¿Tenés ganas de decir algo al respecto? Sí, muchas gracias, Mario. No, es que efectivamente San Martín va a ser clave, porque si bien cuando arriba Lima desembarca ya se había conocido la supresión española de la Inquisición, es San Martín el que emprende junto con Monteagudo, ¿no? Que va a ser su ministro, toda una política de reforma a propósito de la simbología inquisitorial. Por ejemplo, la Plaza de la Inquisición, como se la nombraba en Lima, va a cambiar de nombre por Plaza de la Constitución. Se van a utilizar lo que eran los locales de la Inquisición, se les van a destinar a otras actividades que son culturales. Inclusive se afirma que hubo un proyecto no digamos, finalmente concretado de San Martín de usar uno de los locales de la Inquisición para crear un local de teatro. Es decir, que la crítica de San Martín al Tribunal de la Inquisición, digamos, simbólicamente es muy fuerte, ¿no? Aprovechando, Jimena, que te tenemos un ratito más, meto un nuevo anuncio para que vos, si tenés ganas de tomar un poco más de agua, lo puedas hacer. Les pido a los que están del otro lado, quienes tengan ganas de hacerlo con lapicera y papel, los que lo hacen digitalmente también, que se anoten las próximas charlas del CIDICSEF. Los próximos encuentros van a ser el día 10 de noviembre con Martín Adís y la obra de Borges. El horario es a confirmar, pero seguramente va a ser 18 horas. Y el próximo 17 de noviembre a las 18 horas Argentina, vamos a contar con una conferencia de parte del profesor Emilio Burucuá, que estará hablando de los héroes de la Biblia en el arte de Rembrandt. Un tema más que interesante y que ya el 17 no falto. Voy a faltar al trabajo, pero no me pierdo de esta charla. Ahora sí, Jimena, voy a aprovechar una última pregunta diciéndole a los de Facebook. Los de Facebook nos mandaron todas felicitaciones, aplausos, comentarios lindos. No nos mandaron preguntas esta vez, pero sí en el Zoom. Aprovecho para cerrar con esta pregunta que dice: en Brasil hubo libertad de culto limitada para los judíos. Ya en 1824 hubo una sinagoga en Belén. ¿Por qué no ocurrió en la Argentina en la misma época? Bueno, sí, es una pregunta interesante, ¿no? Ahí la comparación. Es cierto que los primeros registros que se tienen, ¿no? del arribo de judíos es recién hacia mediados del siglo XIX. Ahí a ciencia cierta no te podría decir una única respuesta, en el sentido de que en realidad ya libertad religiosa, digamos, en términos legales, ya existían, pero uno podría decir, bueno, existía, pero ojo, para esa época solo en Buenos Aires, ¿no? Por eso insisto en lo difícil que era proyectar esas reformas rivadavianas hacia el resto del territorio que conforma luego a la Argentina, ¿no? Ahí, efectivamente, si nosotros pensáramos, bueno, en el arribo de las primeras comunidades, bueno, ya con la Constitución imperando, ¿no? Que ahí claramente no deja lugar a ningún libre albedrío, digamos, de los diferentes poderes locales, y ya es realmente, ¿no? Un llamado al resto de los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Por eso creo que ahí con la Constitución, bueno,
el problema que tuvo la Argentina para construir un gobierno central, ¿no? Un gobierno único, creo que ahí fue clave, ¿no? A la hora de pensar en la proyección y la viabilidad de estas reformas en el resto del territorio. Piensen ustedes que de hecho Rivadavia va a ser insultado por varios de los caudillos federales como el judío Rivadavia, ¿no? También. Entonces, el propio Sarmiento dice que Rosas lo tildaba de el judío, el hereje judío Sarmiento, y a su vez Sarmiento no dejaba de considerarlo a Rosas como un inquisidor, ¿no? En sus textos. Entonces yo creo que ahí la cuestión de el contar con una constitución claramente, bueno, marca una ruptura, ¿no? En la posibilidad de poblar realmente con libertad. Me voy a quedar con ganas de más. Tengo, pero infinidad de preguntas para hacerte, pero el tiempo es tirano y en Zoom vuela. Las dos cosas se juntan al mismo tiempo. Jimena, gracias, de verdad, por No, tu gracias a tiempo. ustedes. Tengo que decir lo siguiente, tengo que hacer un anuncio muy, pero muy importante que todavía no lo hice y depende de nuestro futuro, Jimena, porque tengo que agradecerle a la comisión directiva del CIDICSEF, que encabeza el doctor Mario Eduardo Cohen, y que cuenta con Graciela Teba de Riva, con María Cherro Dazar, con Leonardo Abadi, con Diana Cuitca y con Betty Dazar, y que cuenta con incorporaciones. Por un lado, quien les está hablando en este momento, y con mucha felicidad cuenta que es miembro de la comisión directiva del CIDICSEF, y también tengo el placer de decir que la doctora Jimena Chervis Testa se ha sumado a la comisión directiva del CIDICSEF, y también contamos con la presencia de Martín Adís como nueva incorporación a la comisión directiva del CIDICSEF en esta apuesta no solamente por el futuro, sino que también por el presente. Así que nos sumamos a la comisión directiva del CIDICSEF para hacer un montón de cosas lindas. Así que era un anuncio muy importante que teníamos que hacer hace tiempo y que nos pone muy contentos. Veo ahí a André que está aplaudiendo y algunas personas más. Así que realmente es una alegría poder compartir todas estas cosas. Me voy a despedir, pero antes le voy a preguntar a Jimena si tiene ganas de decir algo más para cerrar el evento de hoy. No, para mí un gusto enorme poder estar nuevamente acá con las presentaciones de CIDICSEF, y como decía Silan, un gusto poder formar parte de la comisión, así que bueno, esperemos que nuevos eventos y nos acompañen acá como para seguir siempre el diálogo, que es siempre más que rico, así que un gusto. Así es, nos vamos a despedir con esta sonrisa en la cara de Jimena, con mi sonrisa. Veo a todos que estamos muy contentos, así que lo veo a Leo ahí que está aplaudiendo, Leo Abadi. Es una alegría inmensa verlos del otro lado que nos siguen acompañando. Recuerden, el próximo 10 de noviembre y el próximo 17 de noviembre, dos actividades impresionantes del CIDICSEF. Será hasta la próxima, gracias a los que estuvieron en Facebook acompañándonos, gracias a los que están aquí en el Zoom acompañándonos. Es un placer, es un gusto contar con ustedes haciendo y acompañándonos en cada una de las actividades. Será hasta la próxima, nos vemos y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.